sostenibles y con la misión de promover una economía sostenible enfocada en el desarrollo ambiental y social. El señor Bejarano nos estará comentando acerca de los avances de las finanzas sostenibles en nuestro país y el rol de este grupo de trabajo en camino a esto. Les recordamos nuevamente que pueden escribir sus consultas a través del botón de Q&A, las cuales estaremos contestando al final durante el panel. Sin más, Carlos, te cedo la palabra. Gracias, Alice. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Perfecto. Buenas tardes y agradecidos por la invitación para poder conversarles sobre el Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles de Panamá, una iniciativa para convertir a Panamá en un centro de finanzas sostenible. Quien les habla, Carlos Bejarano, gerente de Finanzas y Negocios de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas de Ahorro y Crédito, representante de COLAC en el Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles. En América Latina, como todos sabemos, hay avances significativos en los diferentes países. Estas iniciativas tienen como elemento como común o denominador es que es la banca la que las lidera. Y de igual forma, propenden en principio una autorregulación con el propósito de que los reguladores financieros de los diferentes países tomen esto como base para ejercer medidas que sean llevadas a la práctica por las entidades a quienes regulan o supervisan. Como aspecto notable, las iniciativas en América Latina se agrupan en 4 áreas. La primera, en el tema de protocolos y guías. La segunda está relacionada con la gestión de riesgos ambientales y sociales. Una tercera, con la conformación de mesas o grupos de trabajo de finanzas sostenibles. Y una cuarta, que cada vez adquiere más relevancia, son el desarrollo de taxonomías. El año pasado, el IFC del Banco Mundial categorizó los avances de las finanzas sostenibles en el centro bancario de cada país. En este sentido, calificaron a Panamá en una categoría de desarrollo, ubicándola en países líderes de América Latina a la par de Ecuador, Paraguay y Perú. No obstante, es bien sabido que son 3 los países en América Latina los que lideran o llevan la bandera en el tema de la sostenibilidad. El primero de ellos es Brasil, quien desde 1995 ya tenía iniciativas importantes relacionadas con aspectos ambientales, sociales y económicos. En este sentido, también destacamos a Colombia, país en donde el tema de la taxonomía está siendo trabajado y en donde también existe un grupo de trabajo de finanzas sostenibles. México, como tercer país líder en la región, está trabajando en una taxonomía verde liderada por la Asociación Mexicana de Bancos. Otros países que también han registrado buenos avances está Ecuador, con una mesa de trabajo de finanzas sostenibles y con legislaciones orientadas hacia la gestión de riesgos ambientales y sociales. Seguidamente, destacamos países como Perú y Paraguay, en donde los supervisores bancarios de estos países han establecido reglamentos o mandatos para que las entidades a las cuales regulen puedan gestionar debidamente el riesgo ambiental y social. En Paraguay, la iniciativa de la Mesa de Finanzas Sostenibles es quizá una de las más representativas de la región, toda vez que si bien nace del sector bancario, es una iniciativa bien conformada y una de las pocas que forma parte como institución de apoyo de la UNEP-FI. En Costa Rica, todos sabemos la trayectoria de país ecológico y ambiental que es, y esto le ha permitido pues tener récords nacionales e internacionales en temas de sostenibilidad y naturaleza. Destacamos países como Chile, en donde hay una mesa público-privada de finanzas verdes, liderada por el Ministerio de Hacienda, una iniciativa que está en principio integrada por el sector bancario, pero que poco a poco busca integrar a más personas. A nivel de regional, destacamos El Salvador con un comité de banca sostenible y un protocolo verde para el sistema financiero, tanto para la banca pública como privada. Y en Panamá, obviamente, se han tenido o se han logrado hitos importantes en el tema de la sostenibilidad. Aunque más adelante la vamos a abordar, destacamos en esta oportunidad el papel de la banca, en donde a través del Comité de Sostenibilidad de la Asociación Bancaria ya hay un protocolo de finanzas sostenibles. De igual forma, la Superintendencia de Banca de Panamá incluyó el riesgo ambiental y social en la matriz de riesgo que los bancos en Panamá deben gestionar.
en común con el Acuerdo 8-2010. Obviamente, como también conocemos, se han dado emisiones de bonos temáticos sostenibles, verdes y sociales, y se ha establecido una guía para valores sostenibles. El sector valor también ha alcanzado hitos importantes, logrando adherirse a iniciativas nacionales, regionales y globales que buscan que el sector valores también propenda hacia la sostenibilidad. Entidades bancarias y de servicios financieros en Panamá son miembros de una de las iniciativas más importantes a nivel global, que es la que busca que a través del sector financiero las entidades financieras unan esfuerzos para luchar contra la mitigación y adaptación al cambio climático. Y la iniciativa que nos ocupa el día de hoy es la del Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles. Esta iniciativa, como bien indicaba Lisa al inicio, se constituyó el 25 de septiembre del 2018, con el impulso y el respaldo de entidades muy representativas en Panamá, como ANCON, la UNEPEFI, la Bolsa de Valores de Panamá y el Banco de Integración Centroamericana, BCIE. La visión del grupo es ser un referente, ser un centro de finanzas sostenibles en la región. Y esto lográndolo o buscándolo a través del lineamiento de políticas financieras y ambientales con estándares o iniciativas globales. Si hay un aspecto que destacar del grupo de trabajo de finanzas sostenibles, de las otras 5 iniciativas similares que existen en América Latina, es que este grupo de Panamá está representado o compuesto por diversos actores. En primera línea destacamos que por parte del gobierno está el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Ambiente. Como aspecto notable están los 4 reguladores del sector financiero en Panamá: la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Valores, de Seguros y el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo. De igual forma, como aspecto a destacar, no solo está representada la oferta de los servicios, sino también la demanda a través de la CONED, que con iniciativas muy importantes ha logrado posicionar al sector empresarial líder a nivel nacional. Entidades muy conocidas como la ONG Ambiental ANCON también lidera parte de esta importante iniciativa, y también organizaciones multilaterales como las Naciones Unidas y el BID conforman esta importante iniciativa en Panamá. Bien, la estructura del Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles. Para lograr los propósitos planteados, el grupo dividió en 4 comités. En principio destacamos que la vocería o la secretaría del grupo recae sobre la Bolsa de Valores, representada por la señora Olga Cantillo. Estos 4 comités, el primero es el Comité de Información Ambiental Públicamente Disponible, liderado por ANCON en representación de la señora Rita Espadafora. Tenemos también el Comité de Análisis de Riesgo Ambiental y Social, cuyo líder es la Asociación Bancaria de Panamá, representada dentro del grupo por el amigo Carlos Rivas, gerente de sostenibilidad del Banco General. El Comité de Inversiones, liderado por CACIT, que está representado por Vivian Macías del MBNG Bank. Y el Comité de Taxonomía, liderado por COLAT, en representación de la persona que les habla. Hay un aspecto a destacar. Si bien es cierto, la iniciativa del Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles recién cumplió los 2 años, los sectores o los actores que la conforman ya venían trabajando y de hecho han tenido resultados importantes. En el sector bancario destacamos, como mencionamos hace un momento, el Protocolo de Finanzas Sostenibles de Panamá, de la Asociación Bancaria de Panamá a través de la Comisión de Sostenibilidad. Dentro del grupo hay 4 bancos que conforman esta Comisión de Sustentabilidad. En el caso del tema regulatorio, como también destacamos, la Superintendencia de Banco está impulsando o motivando a la banca para que además de gestionar los riesgos que usualmente hacen, también consideren dentro de sus operaciones la gestión del riesgo ambiental y social. Y hay que destacar que el tema de gestión de riesgo ambiental y social ha sido y es un pilar muy importante en aquellos países en donde han tenido buenos resultados en el tema de la sostenibilidad. Y otro aspecto importante es que varios bancos aquí en Panamá ya han implementado un adecuado sistema de administración de riesgos ambientales y sociales, o mejor conocido
como Saras. En el sector valores, las iniciativas quizá han sido más visibles, y esto obviamente por las emisiones temáticas que se han dado en el último año. Destacamos el bono social de género emitido por Banismo por 50 millones de dólares. Este bono, además de tener este componente social, obviamente persigue o busca lograr 4 de los objetivos de desarrollo sostenible. Destacamos la emisión por 200 millones de dólares de CIFI como bono verde en Panamá. Y el aporte importante de la Bolsa de Valores se logra a través de la emisión o el desarrollo de una guía para la emisión de valores negociables, sociales, verdes y sostenibles. Es importante destacar que aquellos países que han logrado establecer guías o protocolos a través de su bolsa de valores han logrado importantes avances en el tema bursátil sostenible. En Panamá, el sector cooperativo también ha mostrado importantes avances en el tema de la sostenibilidad. En principio, destacamos el de una cooperativa en la provincia de Veraguas que ya cuenta con un proyecto de central fotovoltaica financiada por ella misma. Destacamos en esta oportunidad, y siempre lo hacemos, que a partir de esta iniciativa se han acercado algunas entidades interesadas en ver cómo opera este proyecto originado desde una cooperativa. De igual forma, existe una iniciativa llamada Conciencia Verde, que es liderada por 6 cooperativas aquí en Panamá de 6 provincias diferentes. Esto lo que busca es promover la conciencia a través de la sostenibilidad ambiental y la ecoeficiencia corporativa. Y a nivel de Panamá y América Latina, destacamos el proyecto de finanzas sostenibles de COLAC, que a través de 3 pilares o componentes, que es la educación, la gestión de fondos y la asistencia técnica, busca posicionar al sector cooperativo en el tema de la sostenibilidad. En cuanto al sector de la empresa privada, representada por Conect dentro del grupo, hay 3 iniciativas muy importantes que quizás no son muy conocidas, pero no dejan de ser trascendental los resultados que están obteniendo. La primera es el fomento de la oferta de financiamiento verde y de su vinculación con la demanda. Esto en principio seguido nuevamente por las auditorías energéticas a la cartera de crédito de un banco. Y el tercer proyecto de empresas por el clima en alianza con Mi Ambiente. Esta última busca promover la cultura de medición de la huella de carbono. En este punto hago un alto importante. El hecho de que la demanda esté representada en esta iniciativa nacional es inédita en muchos casos, toda vez de que además de participar, no se limita a una participación pasiva, sino activa. Esto nos quiere decir pues que el sector empresarial, el sector de las pymes en Panamá se está preparando para ser receptor de fondos y empezar a impulsar y promover de buena forma sus proyectos sostenibles. Y ya para finalizar, le presentamos aquí los principales aspectos de la hoja de ruta del Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles. En primera instancia, destacamos las conversaciones que se han iniciado para empezar en Panamá un estudio de impacto de riesgo climático en el sector bancario. Este interés, obviamente, es parte del grupo y también como contraparte tenemos a un importante fondo multilateral dispuesto a apoyar a Panamá y sobre todo al sector bancario en esta importante iniciativa. También sobre la mesa está la decisión de que el Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles se adhiera como institución de apoyo de la UNEP-FI. Aquí en Panamá hay 6 entidades, 4 como miembros y 2 como instituciones de apoyo que forman parte de la UNEP-FI. Y a nivel de América Latina, solo la Mesa de Trabajo del Paraguay, de Finanzas Sostenibles de Paraguay, forma parte de esta importante iniciativa global de las Naciones Unidas. O sea que con el hecho de que el grupo forme parte, estamos dando un paso muy importante hacia el reconocimiento y visibilidad de esta iniciativa a nivel internacional. Un proyecto muy ambicioso e importante es el desarrollo de una taxonomía nacional de finanzas sostenibles. Como vieron al inicio, aquellos países que ya han empezado a trabajar una taxonomía
que busca en principio unificar el criterio y las definiciones para lograr saber qué es verde o qué es sostenible, han logrado importantes avances. Y ya el grupo, a través del Comité de Taxonomía, ha logrado entablar conversaciones con una importante empresa a nivel de toda América Latina en el tema de las finanzas sostenibles, que nos está apoyando en la estructuración de este importante proyecto, y proyecto que va a contribuir mucho más a que Panamá se le considere un centro importante de las finanzas sostenibles. Y la labor de siempre, que como el día de hoy venimos trabajando, el tema de capacitar y desarrollar o hacer reuniones en diferentes escenarios con diferentes actores. Muchas gracias, Alice. Muchas gracias a ti, Carlos, por tu intervención. Creo que es muy interesante ver las distintas iniciativas que se están dando en diferentes sectores. Creo que la mayoría del público que tenemos aquí hoy está acostumbrado a ver todas estas iniciativas más que todo en el mercado de valores y en mucho lo que hemos estado hablando de invertir con un propósito. Y en ese sentido, me gustaría invitar a otras dos panelistas que vamos a tener el día de hoy. Vamos a tener a Carla Schismar. Carla es Head of ESG de CIFI, y a Michelle Espinac, que es gerente de banca sostenible de Banco Promérica de Costa Rica. Ellas nos van a comentar en este primer bloque acerca de la empresa que representan hoy día, las emisiones de bonos verdes y sociales que han estado trabajando ambas compañías, y posterior a sus presentaciones vamos a estar pasando al periodo de preguntas y respuestas, por lo que los exhorto nuevamente a que nos hagan llegar las mismas a través del botón de Q&A. Sin más, Carla, primeramente te cedo la palabra para que nos hagas tu presentación. Gracias, Alice. Bueno, muchas gracias de todas formas a todos por unirse a este webinar del día de hoy. Y Carlos, muy interesante lo que nos has presentado para enterarnos un poco de cómo va avanzando Panamá en esta área tan interesante. Yo, como bien ha mencionado Alice, soy la directora del Departamento de Ambiente, Social y Gobernanza en CIFI. CIFI es una empresa, es una entidad de financiamiento no bancaria que lleva 20 años en el sector, financiando, estructurando y asesorando proyectos de infraestructura en Latinoamérica y el Caribe. Iniciamos en Washington, D.C. en el año 2001 y nos mudamos a Panamá recientemente en el año 2016. El año pasado, CIFI, dentro del marco digamos, de su estrategia de diversificación de fuentes de fondeo y también como parte, digamos, de las razones por las cuales nos mudamos a Panamá, era casualmente emitir, ¿verdad?, bonos en los mercados de capitales de Panamá, siendo Panamá pues un hub financiero en la región, ¿no? Y dentro de esas conversaciones es que surge la idea, ¿verdad?, de emitir un programa de bonos verdes, ¿no? Y las razones son muy diversas. Definitivamente la estrategia que había mencionado anteriormente, no solamente de diversificación de fondeos, sino también una estrategia verde, digamos, de finanzas sostenibles que sí te ha llevado por muchos años. Y por otro lado también, obviamente el interés que existía, ¿verdad?, de posicionarnos en Panamá como una empresa de inversión responsable, brindar asimismo también oportunidades de estimular los mercados de capitales locales con este tipo de instrumentos que eran novedosos hasta el año pasado en Panamá, al ser el primer bono verde en Panamá. Por otro lado, también queríamos capitalizar sobre todos los esfuerzos que llevábamos por muchos años, más de 15 años, implementando sistemas de gestión y manejo de riesgo socioambiental muy robusto, desarrollando una cartera de proyectos, ¿verdad?, verdes. Casi al cierre del año pasado teníamos entre un 40 y 45% de nuestra cartera distribuida en energía renovable, por ejemplo, a través de toda la región, ¿verdad? Y todo el compromiso que existía dentro de la organización, ¿verdad?, hacia todo lo que es la sostenibilidad. Y en ese marco, pues CIFI emite su primer programa de bonos verdes por un monto total de 200 millones que se van emitiendo series según vamos requiriendo. El año pasado realmente teníamos dos caminos, era un fracaso, un éxito, nos arriesgamos y definitivamente debo decir que fue un éxito la participación y digamos el recibimiento que nos dieron todas las contrapartes
desde la Bolsa de Valores, la Superintendencia, nuestro broker que es MMG, los compradores del bono, que hay algunos de ellos también que son entidades públicas, por ejemplo. Fue un recibimiento definitivamente exitoso. En ese sentido nos sentimos muy satisfechos, ¿verdad?, con el logro que hicimos. Y es a través de este, digamos, este caminar que uno se va dando cuenta de cuáles son esas oportunidades que existen. Y para nosotros definitivamente está claro que es una grandísima oportunidad para Panamá, y me alegra escuchar por parte de Carlos que hay muchas iniciativas en el país tratando de crear un hub de finanzas sostenibles en Panamá. Creo que agregamos muchísimo valor como una alternativa también para aquellos inversionistas, ese nicho particular de inversionistas que buscan más, digamos, por su dinero, ¿no? No solamente el retorno económico, sino ese retorno intangible, ¿verdad? Ese valor agregado que tienen estos proyectos, ya sea desde la perspectiva ambiental, como es el caso de SIFI, o de la perspectiva social, como bien nos va a contar Michelle, y urbanismo, que también integrando el concepto de género, que sigue siendo bastante novedoso todavía en la región y en Panamá sobre todo, ¿no? Entonces, un poco, ese es lo que estaba detrás de esta emisión. Nosotros decidimos que esta primera emisión la íbamos a respaldar con una segunda opinión por parte de Sustainalytics, que es hasta el día de hoy yo creo que sigue siendo el certificador de bonos verdes más grande del mundo, o que tiene la mayor cantidad de bonos certificados, usando el Green Bond Initiative Framework, ¿verdad? Y además de esto nos asociamos también con MMG para que nos sirviera como puesto de bolsa, y trabajamos muy de la mano de la Bolsa de Valores de Panamá también para promover dentro del esquema que estábamos emitiendo que se animaran, digamos, otras instituciones, y entender y explicar y de alguna manera también formar ese engagement con las diferentes contrapartes para generar interés en esto que estábamos haciendo, ¿no? Y dentro de este programa hemos financiado proyectos muy interesantes. Toda la información de manera transparente está pública en la página web de SIFI, y mantenemos eso actualizado para poder apegarnos a ese framework que nosotros nos comprometimos. También tenemos una serie de indicadores de impacto, ¿verdad?, que le permite al inversor de manera muy rápida poder ver cuál es ese valor intangible, ¿verdad?, que a veces no le ponemos precio, que es el beneficio social o ambiental que puede tener. En este sentido, para darles una idea, las primeras series que cerramos el año pasado de cerca de 45 millones en esas emisiones del bono verde, solamente es una parte del programa, y ya ahora mismo han ayudado a financiar, ¿verdad?, cerca de 180 megavatios de capacidad instalada en energía renovable, energía limpia, con una, digamos, más o menos cerca de 225.000 toneladas de carbono que se van a evitar por año gracias a esta emisión de este bono, y va a beneficiar a cerca de 250.000 personas con acceso a energía limpia. Todo esto contribuye con las metas de desarrollo sostenible que han mencionado anteriormente también de las Naciones Unidas, y contribuye también a los esfuerzos que no solamente están en Panamá, porque los proyectos que financiamos a través de este bono son también en otros países de la región, pero también contribuyen a nivel local en cada uno de esos países a sus compromisos que tienen hacia el Acuerdo de París, ¿verdad?, para apoyar en la lucha, ¿verdad?, contra el cambio climático. Como les decía, creo que de alguna manera el trabajo que hemos realizado ha sido poner todas las piezas, ¿verdad?, desde la estrategia de la empresa, el compromiso, el pipeline, la originación de los proyectos, los recursos necesarios, la inversión en creación de capacidades, herramientas y demás, para poder llegar al punto en el que estamos hoy en día, que pudimos emitir el primer bono en Panamá, de lo cual nos sentimos obviamente muy orgullosos, y creemos que no será el primero ni el último. Creemos que hay una increíble oportunidad de negocio para todos, y como vemos, esto es una tendencia que no va a desaparecer, esto es una tendencia que más bien va en crecimiento. Y si bien Latinoamérica quizás dentro de las distintas regiones a nivel mundial fue un poco rezagada en arrancar, como bien hemos visto antes también un poco lo que el panorama de Carlos nos presentaba,
ya todos nos estamos moviendo en la misma dirección, yo creo que no hay vuelta atrás, así que yo, para no, para no robarle el tiempo también a Michelle, y seguramente habrán otras preguntas muy interesantes del público que quizás podemos seguir conversando, lo voy a dejar un poco hasta ahí y le doy la oportunidad a Michelle para que entonces nos cuente un poco cómo fue la experiencia de ellos con su bono social. Bueno, muchísimas gracias. Yo les traigo una pequeña presentación para mostrarles un poco de dónde nace la idea de los bonos sostenibles que vamos a emitir en el pronto en el mercado panameño. También nuestro estructurador fue MMG Bank y estamos muy contentos, y además contamos con el apoyo del BID para generarle una garantía parcial de crédito. Estoy encantada de participar en este webinar porque sería como la primera presentación formal de nuestro bebé, estos bonos sostenibles que venimos trabajando ante el mercado. ¿Qué se necesita para emitir un bono sostenible? Me parece que es muy importante comentar que las empresas, para emitir un bono, tienen que tener una estrategia de sostenibilidad detrás. Permítame un momento que no quiere caminar. Ahí. Una estrategia de sostenibilidad detrás del bono que quieren emitir. El banco tiene, casi que yo podría decir desde su fundación, de estar trabajando por un tema conceptual en la sostenibilidad, y es porque nacimos una pyme. Nosotros nacimos siendo una empresa de 14 personas encima de una mueblería con un capital de $10,000 y ha ido creciendo conforme hemos evolucionado a los 28 años que tenemos de estar en el mercado, y ahora somos el cuarto banco privado más grande de Costa Rica. Entonces, la estrategia de sostenibilidad ha ido creciendo de atender a las pymes, sino que también fuimos pioneros en el 2010 en crear un portafolio de créditos verdes. Ese portafolio ya ahora anda como por los $100 millones, en el cual hemos financiado todo tipo de productos, desde los créditos más pequeñitos, me impresionó mucho todo lo que ha hecho Carla, hasta créditos más grandes, de todo tipo de tamaño y con diferentes tipos de tecnologías. El banco en el año pasado firmó los principios de banca responsable en Naciones Unidas. Fuimos el único banco costarricense que lo firmó. Ay, perdón. Voy a iniciar el video para que me puedan ver. Fue el único banco costarricense en firmarlo, el primer banco y el único hasta el momento, que representa un compromiso del banco de seguir trabajando en su estrategia de sostenibilidad. Los principios de banca responsable son un framework que nos dan los pasos y una guía para ir creciendo en este camino, en este recorrido, en este viaje que es la sostenibilidad. Todo lo que hacemos en el banco, en nuestra estrategia de sostenibilidad, tratamos de medirlo hacia los principios de banca responsable, hacia los objetivos de desarrollo sostenible que fijó Naciones Unidas dentro de su plan 2015 para los próximos 30 años. Vamos a ver. Les quiero mostrar la siguiente. En esta, lo que voy a resumir un poco, cuál es la estrategia de sostenibilidad y por qué Banco Promérica ha venido trabajando y cómo lo ha venido trabajando. Nosotros hemos dividido la estrategia de sostenibilidad en 4 ejes que le llamamos la familia de productos, que es el primero, que son esos portafolios que contribuyen hacia la sostenibilidad. Y como les comentaba, tenemos a las pymes, tenemos los créditos verdes, tenemos una tarjeta eficiente, tenemos un portafolio pequeñito de agribusiness que contribuye a la sostenibilidad. Tenemos la banca de desarrollo, que es un programa al que nos adherimos el año pasado. Y del lado pasivo también tenemos la relación con todas las multilaterales con las que hemos venido trabajando de la mano durante los últimos 20 años en desarrollar la estrategia de sostenibilidad y que nos han venido apoyando con asistencias técnicas. Además, el fondeo que nos han ofrecido las multilaterales representa 20% del fondeo del banco.
Entonces es una parte muy importante de nuestra estrategia. Nos proveen los recursos de largo plazo con los cuales fidelizamos a nuestros clientes. No es lo mismo el banco que financia la línea de crédito de corto plazo al banco que financia la infraestructura, la maquinaria, el equipo, y eso nos ayuda a que los clientes se casen con nosotros y estén con nosotros durante largo plazo. El segundo eje es responsabilidad social, que es lo que normalmente la mayoría de las empresas desarrolla primero, que es el eje donde ayudan a la comunidad. Para nosotros es muy importante este eje como una herramienta de acercar a nuestros colaboradores hacia la sostenibilidad. A través de él tenemos un muy fuerte programa de voluntariado, donde todos los colaboradores ofrecen 3 horas de voluntariado de su tiempo al año, que realmente es poquito en términos de las horas que uno tiene en un año, pero es grande cuando uno se imagina a 1.300 colaboradores cooperando con la comunidad. El año pasado fueron como 4.500 horas que la comunidad agradece, y emprendemos programas de educación financiera, ayudamos en diferentes cosas, en empleabilidad, en capacitar, en ayudar, en todos estos temas. El siguiente eje es predicar con el ejemplo, y en ese eje lo que queremos hacer es que el banco haga las cosas que le pedimos a nuestros clientes que ellos también hagan. Entonces, a través de este hemos puesto paneles solares en casi 10 sucursales ya. Esto también nos genera ahorros. Hemos medido nuestra huella del agua. Este año logramos la certificación Carbono Neutralidad Marca País con el MINAE. Tenemos una compostera en el banco. Creo que somos el único banco en el mundo. Cuando llegamos a la DG, a la compostera, los vestimos, dijeron, wow, ustedes deben ser el único banco en el mundo en tener una compostera. Nos hace orgullosos, y es una forma también de promover, digamos, en ciertas actividades este tipo de cosas. En vez de dar brochures, cuando vamos a los congresos, entregamos unas bolsitas con el compostaje y los clientes les encanta. Luego, el cuarto eje es la medición de ese impacto, y para eso el banco desarrolló una herramienta interna en la que le denominamos Prosus, que es también la que va a llevar la trazabilidad de hacia dónde van todos los recursos de los bonos sostenibles. A través de esa herramienta nosotros podemos ver en estos momentos, digamos, que un financiamiento que nos hubiera dado BidInvest o cualquiera otra de las multilaterales, le damos doble clic y podemos ver cuáles fueron los clientes que financiamos. Y eso es sumamente importante para los bonos sostenibles. Entonces es algo que ya podemos demostrar que hemos hecho en el pasado, y que los inversionistas puedan estar seguros en el futuro, cuando vayamos a emitir nuestros informes, de que sus recursos fueron empleados en lo que dice nuestro framework de bonos sostenibles que los utilizamos. Eso va a ser muy valioso y lo podemos mostrar en otra ocasión, de cómo se va a llevar esto y cómo se va a llevar los indicadores de impacto de cada uno de estos créditos que dimos con los fondos obtenidos de los bonos sostenibles. Toda la estrategia de sostenibilidad del banco descansa sobre una base que ya han mencionado anteriormente, que es el ARAS, que es la Administración de ese Riesgo Ambiental y Social de Gobernanza. En nuestro banco, el ARAS lo administra la Gerencia de Análisis de Crédito, y es la puerta de entrada para cualquier crédito que demos. Lo consideramos la base, y por eso lo tenemos aquí en la parte de abajo de la estrategia, porque esto no puede fallar. Es como el primer building block que se ocupa para poder construir una estrategia de sostenibilidad. Los clientes los analizamos, ahí determinamos cuáles son sus impactos ambientales y sociales, y además nos sirve como una herramienta inclusive para identificar oportunidades. Cuando algún cliente encontramos de verdad que tiene alguna debilidad en sus áreas, no necesariamente se le rechaza el crédito, pero se puede dar una oportunidad de financiarle algún tema ambiental y ayudarles con ese tema, o indicarles cómo deben fortalecer su estructura para poderles financiar. Los bancos somos grandes agentes de cambio, porque tenemos la herramienta en la mano, que es el financiamiento que los clientes ocupan. Entonces podemos ser unos grandes motivadores para que esos cambios hacia las prácticas sostenibles se den. Finalmente, la comunicación es sumamente importante, y es ese círculo que está alrededor
interna y externa, y tenemos el objetivo 17, que es mi objetivo preferido, que es las alianzas para lograr los objetivos, en el puro centro de toda la estrategia, porque a través de las alianzas con las comunidades, con los clientes, con los proveedores, con nuestras partes interesadas, con las multilaterales y demás, es que se logra hacer que la estrategia de sostenibilidad sea efectiva y valiosa y se pueda implementar. Entonces, esto nada más es el trasfondo un poco de qué se ocupa, o sea, no es que de la noche a la mañana una empresa o un banco se pueda despertar y decir soy sostenible y entonces voy a emitir un bono. Realmente necesita un trabajo que se ha venido haciendo y que hemos venido haciendo por años en el banco para poder luego hacer este proceso, dar este salto hacia un mercado de valores para venir a ofrecer los bonos sostenibles. Nuestros bonos van a ser sostenibles porque buscan apoyar varias cosas. Las pymes, que son las empresas que son la base de toda economía del mundo y son muy importantes para el desarrollo. Hay muchos estudios a nivel mundial de por qué se deben apoyar las pymes de un país para que se dé el desarrollo. Y bueno, ahí tenemos nuestra definición de qué es una pyme. Vamos a apoyar las empresas lideradas por mujeres, que es un programa que estamos iniciando, precisamente lo estamos iniciando este año. Y ahí también tenemos una definición de lo que nosotros consideramos es una empresa liderada por mujeres. Y finalmente lo que ya venimos haciendo desde el 2010, que es las empresas verdes energéticas y toda la cartera verde que queremos ayudar. Financiar con el bono. En esta filmina es un resumen de nuestro framework y lo que a mí me gusta mostrar, y por eso lo estoy mostrando en este momento, es que cada tipo de proyecto que financiemos tiene muy definido a qué objetivo contribuye, a cuál objetivo de desarrollo sostenible, ¿verdad? Y cuál va a ser el indicador que vamos a usar para medir su impacto, positivo o negativo. Pero para dar un ejemplo, transporte limpio. Entonces, ese contribuye a la prevención de la contaminación del aire, a la mitigación del cambio climático, al ODS 11 de ciudades sostenibles, y vamos a medir las emisiones mitigadas anuales en toneladas y la reducción de las partículas que son muy dañinas para el ambiente. Y así cada uno de los objetivos en el tema social, en el de empleo y en el tema de empresas lideradas por mujeres, vamos a medir la cantidad de pymes que logremos apoyar, pertenecientes o lideradas por mujeres o no lideradas por mujeres, los préstamos otorgados a estas, la cantidad de empleos. Nuestra herramienta de medición de impacto lleva el número de empleos que tiene cada una de las empresas que financiamos, dividido por género. Y entonces ha sido un trabajo muy específico, como se puede ver en esta filmina, y eso le va a dar una seguridad a los inversionistas de que realmente lo que invertimos generó un impacto, o cómo se generó el impacto y de qué cantidad fue el impacto que generamos. Este marco de referencia no lo inventamos nosotros, entonces darle los méritos a quien lo merecen. El BID nos ayudó con una asistencia técnica, BID Invest, en el cual Carbon Trust nos acompañó en el desarrollo del framework para los bonos sostenibles, y Vegeo Eris lo revisó y nos dio una segunda opinión, y RS Sostenible también nos estuvo en ese proceso de la definición de cuáles eran los mejores indicadores para medir los impactos. Nos sentimos bastante orgullosos de que quedó bastante robusto y que contamos con la herramienta que nos va a ayudar, que es Prosus, para medir el impacto. Tal vez para terminar les voy a comentar un poquito las razones por qué el banco decidió dar este paso tan importante y por qué hoy estamos presentando un poco lo que ya casi está listo. Estamos esperando que la Super nos lo termine de aprobar. Estamos presentando los últimos documentos en este momento y precisamente como mencionaba Carla, es una oportunidad súper interesante de diversificar las fuentes de fondeo. Y nosotros, al ser una empresa costarricense, ir al mercado de Panamá nos abre una ventana mucho más grande, con un mercado mucho más interesante, con más inversionistas, con mayor liquidez para venir a ofrecer nuestros bonos y financiarnos de una manera diferente e innovadora. Nos ha encantado el acompañamiento de MMG Bank, que nos ha acompañado, tomado la mano en todo el proceso de la estructuración.
y creo que el próximo año vamos a poderlo lanzar y esperamos que sea algo muy exitoso y que todos nos acompañen y nos apoyen, porque realmente esa es la forma en que podemos cambiar las prácticas y hacer que el mundo gire hacia el desarrollo sostenible, que es el camino correcto. Con esto termino y estaría feliz de recibir sus preguntas y muchas gracias por habernos invitado a participar hoy. Muchas gracias, Michelle y Carla, por su participación. Creo que ambas tienen dos historias muy parecidas. Una historia ya, un caso de éxito con CIFI, y el otro año, pues espero, Michelle, poder tenerte aquí nuevamente para que nos relates también otra historia de éxito con la emisión de Promérica, que seguro va a ser así, con otra ideología, pero igual con un tratamiento sostenible, que es lo que estamos tocando aquí. Bueno, los invito a todos los panelistas a prender la cámara. Vamos a iniciar ya el panel de preguntas. Hemos recibido preguntas muy interesantes. Carlos, quiero iniciar contigo. Hay mucha gente interesada en saber todo el tema del grupo de finanzas sostenibles. Creo que hablaste mucho sobre los logros que ha alcanzado el grupo como tal. Y llegó una pregunta que me parece súper interesante, porque al final estamos hablando de todo lo bueno, pero obviamente han habido retos en el camino. Y quiero que nos cuentes un poquito cuáles para ti han sido los retos principales de crecimiento del tema de finanzas sostenibles como tal en Panamá y en la región. Gracias, Alice. En principio destacamos que el hecho de que Panamá tenga un grupo de trabajo de finanzas sostenibles es un reto. El ver sentados a todos en una reunión plenaria, a bancas, seguros, valores, el gobierno, multilaterales, yo creo que eso es muy importante. Cuando vemos los avances de cada sector por separado, vemos pues que antes de esta gran iniciativa ya estaban alineados. Dijiste algo al inicio muy importante. La visibilidad de este tipo de iniciativas, en efecto, la banca la ha liderado, pero el sector valores es lo que quizás en los últimos tiempos, y aquí con la participación de Michelle y de Carla, se ha evidenciado que el sector valores está tomando un liderato muy importante. Entonces, eso es en cuanto a Panamá. Siento yo que el reto más importante quizás es fortalecer el tema de la gestión de riesgo ambiental y social ya a nivel general, no solo para la banca como tal, sino para todos aquellos intermediarios financieros o agentes financieros que colocan créditos. Yo creo que es una parte vital. Y no es necesario que te declares una entidad sostenible. Tú con el hecho de tener una cartera ya, una cartera de crédito, financiar proyectos comerciales o pymes, ya automáticamente puedes tener algún tipo de exposición a un riesgo ambiental y social provocado por tu cliente y no lo sabes. Entonces, este primer paso es muy importante. Quizás un segundo está orientado hacia el tema de la capacitación y la concienciación. Mira, de esto hablábamos hace 5 años atrás y la gente se rascaba la cabeza, tal vez no sabía, no pensaba, pero ahora la curva de aprendizaje se acorta, los tiempos de aprender se acortan porque hay prácticas que, si bien son diferentes por las latitudes o los países, pueden homologarse en función de tu propia realidad. Eso es otro tema muy importante. Y por supuesto, algo que está buscando Panamá a través del grupo, y es un trabajo muy ambicioso, que es poder desarrollar una taxonomía sostenible. Creo que esos son los retos de Panamá, y a nivel regional, pues siempre me voy a quitar el sombrero ante Costa Rica porque es un país pues bastante avanzado en esto. Y pues Panamá, Costa Rica, El Salvador, que también está empujando esto. Sí es necesario liderar iniciativas regionales, pero el sector valores considero yo que es el que está teniendo más visibilidad, y yo creo que esa es la línea que debemos seguir, Alicia. Perfecto, Carlos. Muchas gracias por tu respuesta. Siguiendo esa línea, acabas de tocar un punto importante, el sector valores. Estamos todavía en todo el mundo viviendo todo el tema de la pandemia. Michelle y Carla, dicho esto, ¿cómo ustedes ven el futuro de las emisiones temáticas en la región? Estamos hablando de Panamá, Centroamérica y Latinoamérica. ¿Ustedes creen que todo el tema del COVID frene o acelere el crecimiento de este tipo de emisiones sostenibles como tal? Estás en mute. Michelle,
¿Quieres responder? Si no, la tomo. Pues, ¿qué te cuento, Alice? Yo creo que difícil saber o decir así, darle al golpe de qué es lo que va a pasar con todo el tema del COVID. Es una incertidumbre generalizada, pero sí hay algo que podemos rescatar de esta experiencia, ¿verdad? Que es a nivel mundial, es que todos los países, independientemente de su nivel de desarrollo, ¿verdad? Como sociedades, experimentaron retos a causa de este COVID y la falta de preparación que existía, ¿verdad? No solamente de preparación a nivel de salud pública, educación, tecnología, transporte, trabajo remoto, eh, redes de apoyo social para las poblaciones vulnerables, en fin, desató una serie de situaciones que pienso que de alguna manera, si somos una sociedad inteligente, vamos a repensar la forma en que hacemos negocio, en donde invertimos. El sector infraestructura, por ejemplo, es fundamental y ha salido a relucir como uno de los grandes vacíos que existe, y sobre todo en Latinoamérica, ¿verdad? La deficiencia de ciertos sectores de infraestructura. Yo creo que hay una excelente oportunidad que deberíamos aprovechar, ¿verdad? Para utilizar este tipo de instrumentos, como lo son bonos verdes o de impacto social, para financiar proyectos que ayuden a resolver problemas que nos afectan a todos, ¿verdad? Y que de alguna manera también el gran impacto del COVID va a frenar, ¿verdad? La evolución de muchos de estos países que estaban bien encaminados. Vamos a tener un retraso y tenemos que buscar una manera súper eficiente de recanalizar esos fondos y esa financiación en propósitos, ¿verdad? Que atiendan las necesidades de la sociedad más urgentes, ¿no? Entonces, esa es mi visión, quizá un poco idealista, pero quiero pensar de que esto va a traer también cosas positivas. No, y yo coincido con vos, Carla, porque hay muchos estudios, ¿verdad? Y ya no solo es los europeos, de cómo se está volcando todos los inversionistas. Los fondos de impacto están creciendo. Es interesantísimo un estudio que hay de Morgan Stanley donde muestra cómo van los fondos de impacto en Estados Unidos, ¿verdad? Que no es el país que su presidente no cree en el cambio climático, pero esos fondos van impresionante creciendo y bueno, tal vez, y lo que explican estos estudios es que no es un tema de que crean en la sostenibilidad o no crean en la sostenibilidad. Lo que han descubierto a través de números y a través de los estudios que se generan en esas bolsas tan grandes es que las empresas que están trabajando en prácticas sostenibles son mucho más rentables y menos riesgosas. ¿Por qué son mucho más rentables y menos riesgosas? Bueno, son menos riesgosas porque están menos sujetas a demandas por parte de sus colaboradores, de la sociedad, de la comunidad, de que el gobierno las vaya a cerrar. No tienen tantos riesgos porque están haciendo las cosas bien, con prácticas ambientales apropiadas, tratando bien a sus colaboradores están felices, son más productivos, y por otro lado, son más rentables porque tienen ahorros, porque se preocupan porque los recursos se usen de la forma más eficiente posible, porque tienen paneles solares, porque se conectan a diferentes fuentes de energía más limpia. Entonces, para los inversionistas de impacto se vuelve un negocio meterse en esos fondos de impacto que solo invierten en empresas sostenibles, porque ya se dieron cuenta de esta realidad que tiene que ver con la rentabilidad. Y lo que pasa, yo también soy muy optimista porque cuando uno empieza a ver cómo hablan los reguladores en otros países, eso sí en Europa, ¿verdad? El EU Commission, o sea, solo habla de recuperación verde o cero recuperación, inclusive impulsado mucho por la sociedad civil y por todos estos temas. Eso va a generar que muchos inversionistas y al final el mundo el dinero va a migrar hacia esta tendencia, y cuando eso suceda, las empresas que no estemos trabajando en esto se van a quedar sin cómo financiar sus proyectos y sin cómo crecer. El otro día veía la página de British Petroleum, que es la petrolera más grande, o sea, es inmensa, ¿verdad? Tiene reservas del tamaño de Costa Rica, para decirles algo, en Costa Rica es pequeñito, pero igual reservas de ese tamaño son inmensas y están hablando de ser carbono cero. O
sea, y neutral, y cómo hacen para diversificar. O sea, una petrolera hablando de sostenibilidad y las frases de sus CEOs de sostenibilidad sacan las lágrimas. Entonces, yo creo que si una petrolera de ese tamaño está hablando de Carbon Zero y todas las tendencias, hay esperanzas para el mundo, y todas las demás las van a tener que seguir. Están viendo a ver cómo invierten en energías sostenibles y renovables, cómo balancean su portafolio. Muy interesante. Los invito a que vayan a ver la página de ellos. O sea, realmente es un abrir de ojos. Y bueno, y China comprometiéndose a ser carbono neutral en el 2060 también es algo que cambia el mundo, ¿verdad? Y eso tiene que ver con toda la cadena de valor de China, todo lo que traiga China para poder ser carbono neutral, todo lo que le compre a todos los otros países, tiene que venir mitigado, si no, no lo van a lograr. Entonces, definitivamente, el mundo va hacia allá, o nos montamos en el tren o nos quedamos fuera. Nos volvemos obsoletos, concuerdo con Es. ambas, definitivamente. En ese sentido, y obviamente, estamos hablando de muy pocos emisores todavía que están metidos en todo este tema de sostenibilidad. Y obviamente, para un mercado mucho más dinámico necesitamos más participantes. Muchos siempre me preguntan, colegas emisores, oye, ¿hay ventajas para los emisores cuando emites bonos temáticos, bonos sociales? No sé si nos podrían hablar un poquito ahí, Carla, ya con tu experiencia, obviamente, con esta emisión que tramitamos el año pasado. ¿Hay algún tipo de ventaja competitiva? ¿Existen incentivos fiscales? ¿Qué fue al final los que los promovió? Obviamente, sabiendo ya que CIFI contaba con una cartera que podía alocar estos fondos. ¿Qué otros incentivos o ventajas vieron o vio CIFI para poder entonces emitir esta emisión que tuvimos el año pasado por 200 millones? Bueno, esa pregunta siempre nos la hacen, y yo creo que es un poco la cruda realidad. Es una pregunta difícil de contestar, porque quisiera decirte que hay muchos incentivos y que todo está hecho de la manera más fácil para que más jugadores entren. La realidad es que estamos en pañales todavía. Incluso en mercados más desarrollados, muchas veces no consigues un mejor pricing por tener una emisión verde. A lo que nosotros, digamos, de alguna manera íbamos con esta emisión, y que creo que quizás el espíritu también, es que obviamente vas a tener un nicho también de compradores muy particular, ¿no? O sea, CIFI es una empresa que trabaja regional y que siempre ha tenido socios estratégicos europeos, por ejemplo. Entonces, parte de las ventajas competitivas, ¿verdad? Es que tú estás ofreciendo un producto que hay muy poca oferta y mucha demanda, porque en muchos fondos de inversión, gobiernos, entidades que están interesadas o que tienen dentro de su pool de inversiones un allocation, no sé cómo decirlo en español, perdón, disponible específicamente para invertir en instrumentos verdes, sostenibles y demás, y poca oferta, ¿no? O sea, poca oportunidad de dónde coloco ese dinero, donde exista, que esté certificado, que haya regulación, que sea un mercado estable, que sea una compañía seria. Entonces, de alguna manera, CIFI, que siempre ha buscado ser pionero y que hemos sido, por decirlo así, bastante aventurados, cuando lo dije antes, nos arriesgábamos a hacer un éxito o un fracaso, una apuesta, pero no necesariamente estamos en un momento en que los incentivos están puestos donde deberían estar, ¿no? Y yo creo que eso es parte de la tarea pendiente que hay que hacer. Y luego la realidad es que, como bien lo decía Michelle, y CIFI y Promérica quizás tenían una historia importante de estar trabajando integrando el riesgo socioambiental, de tener una estrategia de sostenibilidad, de herramientas y demás. Como bien decía Alice, un pipeline perfectamente nutrido, ¿verdad? De proyectos que encajaban con ese perfil. Pero si esa no es la realidad de la entidad financiera, hay unos costos de transacción importantes que hay que considerar y que hay que incluir en el precio del bono. Entonces, o sea, eso es lo que realmente te va a costar emitir ese bono, y tienes que ver la rentabilidad que vas a tener, ¿verdad? Y también, si como es el caso de Michelle, por ejemplo, si tienes que ir por una garantía parcial, también, en este caso es el BID, pero si no, te puede salir un poco más costoso, ¿verdad? Hay una serie de pasos que hay que dar para llegar ahí, ¿no? Y yo creo que
en la medida de que los grupos de trabajo, que los entes reguladores, que se alineen, ¿verdad?, con esos intereses, que los inversionistas tengan la llegada también, o sea, que no sea solamente vender al mercado de Panamá, sino que también nosotros podamos vender a inversionistas en Europa y que tengan la certeza y la confiabilidad del mercado en el que están invirtiendo, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí también hay muchos roles que jugar para que eventualmente sea más fácil, ¿no? Que haya más jugadores. La competencia también lo hace más divertido. Listo, Carla, gracias. Hay muchas preguntas, pero estamos un poquito cortitos de tiempo y hay una que no puedo dejar de hacer que es para ti, Michelle. Y va más enfocada al tema de los bancos. Hemos estado hablando de CIFI, que obviamente es una institución financiera, pero per se no es un banco. Y aquí me preguntan qué tipo de iniciativas pueden tomar los bancos para poder incorporar dentro de sus políticas de ESG dentro de su gestión. ¿Cuáles han sido algunas de las iniciativas? Sé que mencionaste algunas durante tu presentación, pero ¿cuál dirías tú que fueron las iniciativas principales que ustedes tomaron para poder incorporar las políticas de ESG como parte del ADN de Promérica? Bueno, el ESG es importantísimo, vaya a ser uno una estrategia de sostenibilidad o no vaya a ser una estrategia de sostenibilidad, es una forma de cuidarnos el riesgo de los bancos, ¿verdad? Empieza por ahí, porque si uno financia, ¿verdad? Un cliente que después tiene problemas, ¿verdad? Le cierran la empresa porque contaminó un río o deja de poder exportar a Europa porque era una piñera y, ¿verdad? Y los europeos quieren saber cuánto es la huella de carbono, cuánto es la huella y no tienen esas prácticas ambientales. Entonces, si el cliente le va mal, pero sin duda alguna al banco le va mal porque pierde la plata que le prestó para financiarlo, ¿verdad? Entonces, esa puerta de entrada de todos los clientes es vital y una forma de desarrollarla, y es lo que yo le aconsejaría a cualquier banco que está dando sus primeros pasos, es ir a hablar con alguna de las DFIs, Bid Invest, que los acompaña. Nosotros nos acompañó FMO a desarrollar esas políticas y procedimientos para lograr asegurarnos de que la puerta de entrada esté bien cuidada, de que tenga los cuestionarios adecuados, de que esté bien fortalecida y poco a poco uno va subiendo la barra. Eso no es un nice to have, definitivamente, es un must have, ¿verdad? Para todos los bancos. De la estrategia de sostenibilidad, ¿con qué hay que seguir? Hay que seguir, digamos, el segundo paso, seguir hacerlo desde el corazón del banco, desde la cartera de productos, desde los préstamos. Mucha gente y muchas empresas, no solo los bancos, se enfocan en tener un buen programa de inversión social o responsabilidad social, le llamamos nosotros, de ir a ayudar a la comunidad. Eso es muy importante, pero en estos tiempos es más importante todavía, en tiempos del COVID, pero es más importante cuando las empresas trabajan la sostenibilidad de su corazón, desde lo que hacen todos los días, porque ahí realmente lo están haciendo. Y para los bancos es esto, es ir a prestar a las pymes, es ir a entender cómo se le presta, ¿verdad?, a una empresa liderada por mujeres y qué es una empresa liderada por mujeres, es ir a entender los créditos verdes y hablar ese idioma para ver cómo hace uno para que los clientes adopten estas prácticas y quieran adoptar estas tecnologías que les van a producir ahorros. Entonces, para mí muy importante, si uno es un banco, empiece por fortalecer y tener una puerta de entrada muy fuerte con el ESG. Y luego, número 2, trabaje desde el core, desde el corazón del banco, que es los préstamos que le damos a los clientes. Y es una estrategia de fondeo, sin duda alguna. Para nosotros es una estrategia de fondeo. 20% de los recursos del banco provienen de las multilaterales, que nos prestan créditos de largo plazo, que nos ayudan a fidelizar a nuestros clientes. Entonces, hay que entender que la sostenibilidad es un negocio. A veces suena como raro, ¿verdad? Es un negocio. Sí, es un negocio. Es un negocio de todas las luces y es un buen negocio y además es el negocio correcto. Así es, Michelle. Oye, yo creo que nos podríamos quedar hablando aquí, podemos hacer una segunda parte de este webinar porque tengo varias preguntas que, bueno, vamos a estar contactando a las personas para poder aclararles un poquito. Al final, queremos agradecerles, creo que al final la finalidad, valga la redundancia, de este webinar era dar a conocer las iniciativas y logros que ya se han alcanzado en todo el tema de finanzas sostenibles entre los distintos participantes de los sectores financieros que vimos aquí, entidades financieras, bancos, cooperativas, organismos, etcétera.
Al final es importante continuar adquirido a través de todo este tema de finanzas sostenibles en estos distintos sectores para poder incentivar nuevos participantes, nuevos emisores, y esto al final lo que yo pienso que se traduce es en tener un crecimiento y un reconocimiento en todo el tema de sostenibilidad, no solo a través de la Bolsa de Valores, no solo de CIFI o Promérica, sino como Panamá. Eso es lo que buscamos a través de esto. Concluimos entonces con este webinar. Esperemos haber cubierto las expectativas. Cualquier consulta que tengan, con gusto nos las hacen llegar a través de los medios tecnológicos, a través de nuestra página web, y esperamos verlos próximamente en otra ocasión con otro webinar. Que tengan todos buenas tardes. Gracias. Gracias.